Hola, bienvenidos al curso Metaverso y Realidad Virtual. En este curso nos vamos a explorar en las definiciones y en las aplicaciones que nosotros podemos llevar al aula, tanto para trabajar esta idea de metaverso y la realidad virtual. En esta clase, para empezar, vamos a definir, vamos a diferenciar una cosa de otra. ¿Qué cosa es metaverso o a qué nos referimos cuando hablamos de metaverso y a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de realidad virtual? ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas que tienen esta? Vamos a ver cuál es el concepto o la noción general y cuál es la noción más específica. Para empezar, vamos a hacerlo con esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre metaverso, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta? Todas son tecnologías emergentes. Desde hace varios años, todas están en un punto de inicio. Ni siquiera vamos a decir que son tecnologías que ya están muy desarrolladas o que están cuasi ya completamente logradas. Son tecnologías emergentes porque están en sus inicios. La tecnología que hace posible que nosotros podamos tener experiencias tanto de metaverso, con realidad virtual, con realidad aumentada, son tecnologías que están cada vez dándose más y de mejor manera y haciéndose más asequibles también para los usuarios de a pie. Y no solo para los usuarios de a pie, sino también para las instituciones educativas. Así que es importante que nosotros definamos qué es cada cosa y dónde encaja y cómo se relacionan unas con otras. Y por supuesto, cuál es el impacto que estas tecnologías emergentes van a tener en la educación y específicamente qué metodologías se pueden transformar o podemos integrar, a qué metodologías podemos integrar esta tecnología y qué metodologías y estrategias van a salir, van a emerger a partir del uso de esta tecnología. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre metaverso, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Y bueno, vamos a irnos un poquito atrás, vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a ir hasta el año 1992. El año 1992, Neil Stephenson, este amigo que ustedes ven aquí en esta diapositiva, escribe una obra, o mejor dicho, publica una novela que se llama Snow Crash. En esta novela Snow Crash, él hace referencia, o mejor dicho, él acuña el término metaverso. Y este término, dentro de la narrativa de su novela de Snow Crash, hace referencia a una simulación virtual de una ciudad. En la narrativa, en la novela, hay una sociedad muy convulsionada, muy fragmentada, muy aislada. Las personas que viven en esta sociedad están regidas no por un gobierno, sino por corporaciones, por grandes empresas que son las que se encargan ahora de todo en esta narrativa, en este futuro distópico, vamos a llamarle así, que nos presenta Snow Crash. Snow Crash es un virus de computadora en el metaverso que intenta dominar a los usuarios que son parte de este metaverso. Las personas, para escapar de su realidad de Megápolis, que es la ciudad real, se conectan a través de sus avatares a esta ciudad, a esta simulación, a esta ciudad alternativa virtual llamada Cyberpolis. Esa ciudad, esa idea de una simulación virtual que va a, valga la redundancia, simular una ciudad, una realidad alterna basada en nuestro propio universo, es a lo que él llama metaverse. Dentro de la narrativa de la obra Snow Crash se conceptualiza el metaverso como una construcción ficticia, digital, programada a partir de código binario, es decir, ceros y unos, que va a simular una realidad alternativa basada precisamente en nuestro universo. Esto lo vamos a encontrar en la novela de Neil Stephenson del año 1992, pero la idea, la noción de metaverso como tal se vino gestando mucho antes.
Actualmente encontramos esta definición y es muy, todavía está muy discutido y no hay consenso en la definición de metaverso, porque las compañías que están empezando a desarrollar esta tecnología que va a dar muchos réditos, que les va a retornar en muchísimas ganancias, la van a definir de acuerdo a cómo ellos ven el negocio. El metaverso para Facebook o Meta, la empresa Meta de Mark Zuckerberg, ve el metaverso como un espacio de interacción social, como lo que es una red social. Pero si nosotros vemos cómo lo definen otras compañías como Oculus, como Microsoft, como Google, no lo van a ver como una red social, lo van a ver más bien como un espacio de colaboración, de productividad, porque estas empresas están orientadas no tanto a las redes sociales, sino más bien al entorno de trabajo, productividad y colaboración. No hay un consenso. En su libro El metaverso y cómo lo revolucionará todo de Matthew Ball, él nos hace una semblanza de todo esto y llega a una definición que la propone él, que es una definición que recoge muy bien todas las características de esta idea de metaverso. Y él define el metaverso como una red masiva. Aquí va la primera idea. Una red masiva e interoperable de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real, que pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente por un número efectivamente ilimitado de usuarios. Es decir, que se pueden conectar cantidad de personas, no hay un límite. Y el sentido que busca estas personas al conectarse a un espacio, a un metaverso, es tener la sensación de presencia individual. Y no solo eso, sino de continuidad de datos. ¿Qué es esto de continuidad de datos? Lo vamos a ver en un momento. Como identidad, la continuidad de datos quiere decir que este metaverso va a registrar mi identidad a través de mi avatar, que va a ser el avatar, va a ser la existencia, mi alter ego, mi existencia digital virtual en el metaverso. La historia, es decir, lo que yo voy haciendo en este espacio de metaverso, va quedando registrado. Así como mi historial de búsqueda, así como la huella digital que dejamos cuando participamos en el espacio virtual o en Internet, pues aquí también va a ir quedando los derechos, los objetos, las comunicaciones y por supuesto los pagos. Aquí tenemos varias ideas. Primero es el metaverso definido como una red masiva, es decir, así como una red social es masiva y agrupa a un número ilimitado de usuarios, el metaverso va a ser un espacio de encuentro masivo en el que todos vamos a poder confluir en tanto y en cuanto tengamos una cuenta, un tipo de registro para poder acceder. Es interoperable porque vamos a poder utilizarlo desde diferentes dispositivos, desde diferentes plataformas, sin importar el sistema operativo o el dispositivo con el que nosotros nos estemos conectando, vamos a poder participar de este espacio, de este metaverso, de esta realidad alternativa, de mundos virtuales 3D renderizados en tiempo real. El metaverso es un espacio digital creado por computadoras, son mundos virtuales que se van a renderizar en tiempo real. Esto quiere decir que conforme se va avanzando, se va participando, los objetos tridimensionales van a ir quedando. Podemos fabricar objetos tridimensionales dentro del metaverso y no solamente eso, sino la idea es que no solo podamos producir contenido, sino que podamos intercambiar también ese contenido y todo esto se va a dar en tiempo real. Pueden ser experimentados de forma sincrónica y persistente. Es decir, yo me puedo conectar 2 horas al día y participar, conversar, crear contenido, vender, atender, poner mi tienda en el metaverso y luego desconectarme. Pero el metaverso va a seguir. Sincrónico quiere decir que yo me conecto y participo por un tiempo determinado. Persistente quiere decir que cuando yo me desconecto, el metaverso como un universo alternativo va a seguir su línea temporal, va a seguir funcionando, de manera tal que cuando yo me vuelvo a conectar, las cosas han cambiado. No están donde las dejé. Donde me dejé, donde dejé mi avatar y como lo dejé, va a estar. Pero el mundo alternativo va a haber avanzado.
con un sentido de presencialidad individual. Esto quiere decir que el avatar va a ser mi presencia digital, va a ser mi alter ego, va a ser mi persona digital en este nuevo espacio de interacción social. El, y definitivamente nos va a dar un sentido de presencialidad en la medida que los dispositivos también que nosotros estamos utilizando para interactuar permitan esta sensación de presencialidad. Y esto lo vamos a, a ver de manera más clara cuando hablemos de dispositivos móviles. El continuidad de datos quiere decir que mi identidad, lo que hago, lo que construyo, lo que fabrico, lo que las conexiones que hago, entre comillas, amistades que puedo hacer en el metaverso, van a continuar. Es decir, cuando me desconecto, no se va a resetear, no se va a borrar, van a permanecer ahí, como un historial de búsqueda en Internet. Esto es el metaverso. Para Matthew Ball, y es uno de los autores que mejor ha recogido ha recogido y creado esta definición de metaverso porque si ustedes van a la web y buscan la definición de metaverso que tiene HTC, por ejemplo, los fabricantes de dispositivos de realidad virtual HTC, van a encontrar que hay una definición. Meta, la empresa Meta, que antes era Facebook, tiene otra definición. Microsoft tiene otra definición. Y hay veces son definiciones mm, bastante, vamos a decir, opuestas, vamos a decirle así. Y no es tanto que se quieran dar la contra, sino que cada uno lo ve a como ellos ven la posibilidad de que sus dispositivos y las oportunidades de negocio se presenten aquí. El metaverso definitivamente va a cambiarlo todo y recién empieza. Es una tecnología que está en pañales. Vamos a ver que esta idea de metaverso ya viene de muchísimo tiempo y aunque no se utilice el término metaverso, la idea de un mundo alternativo, de una realidad alternativa a la que podemos acceder a través de un dispositivo o a través de un portal, ya se daba en la literatura. Tenemos el ejemplo de las gafas de Pigmalión del año 1935, la pradera de 1950, el problema con las burbujas de estas personas que crean sus universos paralelos en burbujas del año 53, el neuromante del año 84 y finalmente Snow Crash de Neil Stephenson del año 92, quien es el que acuña el término metaverse. Pero la idea, esta noción de un espacio alternativo a modo de escape de la realidad ya estaba en, en la cultura mucho antes. En el cine, el mejor ejemplo que podemos encontrar de un metaverso es la película Ready Player One de Steven Spielberg. Esta película recoge muy bien esta definición de Matthew Ball y que además está basada en varias características, no solo de Snow Crash, sino del Neuromante sobre todo, de esta novela Neuromante del año 84. En los juegos de video vamos a encontrar Second Life, vamos a encontrar Minecraft, Roblox, Fortnite. Alguien dirá, pero Minecraft, Roblox están considerados como metaversos. Pues sí, están considerados como metaversos porque tienen estas características de presencia sincrónica y persistente, esta característica de persistencia que tiene el metaverso. Yo puedo conectarme a un mundo en Minecraft y estar 2 horas construyendo una iglesia y cuando me voy mis compañeros siguen ahí y siguen construyendo, de manera tal que cuando yo me conecto a ese mundo ya cambió. Ya no está donde yo lo dejé. Yo me fui y me desconecté, pero lo que sucedía en el mundo continuó. Roblox funciona igual. Son ejemplos de metaverso. La diferencia está en cómo nosotros nos vamos a conectar y eso lo va a determinar los dispositivos. Y esto es solo el comienzo. Repito, esto del metaverso, esta concepción, esta idea del metaverso es algo que está empezando conforme la tecnología lo permita, va a ser
muchísimo más inmersiva y esa sensación de presencialidad va a ser mucho más fuerte, mucho más potente. ¿A qué llamamos realidad virtual? Al inicio les decía, es importante que pues pongamos las cosas en su sitio. Por un lado tenemos el metaverso, que es este mundo alternativo, esta red masiva de usuarios que se van a conectar en un espacio virtual 3D renderizado en tiempo real, con sincrónico y persistente y con continuidad de datos. Pero ¿cuál es la diferencia con realidad virtual? Mira, yo me pongo un lente de realidad virtual, unos audífonos y pues me voy a la época de los dinosaurios y estoy ahí y estoy en un mundo alternativo, estoy en un espacio alternativo, en el mundo de los dinosaurios. Bueno, llamamos realidad virtual. Y antes de esto, vamos a decir quién es el que acuña el término. Y el término se acuña por primera vez el año 87. Jaron Lanier, que es fundador de Visual Programming Laboratory Research, del el Laboratorio de Investigación y Programación Visual, él es el que acuña este término de realidad virtual. Pero, aunque no se acuñó el término antes, dispositivos e iniciativas de realidad virtual las vamos a encontrar mucho antes. Un ejemplo, en el año 57, Morton Haley crea una máquina que se llama el Sensorama, que no era otra cosa que una máquina donde uno metía la cabeza, ponía los ojos en un pequeño dispositivo que te permitía ver un tipo de contenido visual y escuchar. El año 50, perdón, el año 1965, Ivan Sutherland escribe un artículo, Ultimate Display, toma como ejemplo lo que ya estaban haciendo otros, entre ellos Morton Haley, para hablar de cómo estas simulaciones alternativas te permitían interactuar, visualizar otro tipo de contenido y de una manera más inmersiva. Ivan Sutherland, hacia el año 68, crea un dispositivo de un casco y de unos guantes que le llama la espada de Damocles. Estos fueron de los primeros dispositivos que ya eran solamente un casco y sensores en las manos. En los años 70 es donde más se empieza a investigar, o mejor dicho, es donde empieza con mayor fuerza las investigaciones y los experimentos con realidad virtual. Entre ellos destaca el de Richard Sire con los gloves, los guantes, ¿no? Los visores y los guantes que permitían interactuar en esa simulación digital en la que uno estaba visualizando. La década de los 80 y posteriormente en los 90 y a inicios del siglo XXI ha habido mucha investigación y mucho desarrollo. Vale resaltar los de estos primeros años porque los dispositivos, imagínense, eran tan pesados, los cascos eran tan pesados que había que sujetarlos con una cadena, con una pita, con una soga al techo del laboratorio porque eran demasiado pesados para la cabeza. Pero la idea de recrear una simulación digital para los ojos e interactuar a través de las manos, con sensores en las manos, en esa simulación virtual, es precisamente el origen de lo que hoy nosotros conocemos como realidad virtual. Y para hablar de realidad virtual, pues nada mejor que una imagen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras y pues aquí tenemos una. Esto es realidad virtual, la posibilidad de visualizar un entorno digital creado a través de computadora, que puede ser ficticio, puede ser real, y que nos va a dar la sensación de presencialidad, de estar ahí. Una palabra clave en realidad virtual es la sensación, la palabra clave, vamos a decirlo así, en realidad virtual es presencialidad. La realidad virtual lo que busca es hacer sentir al usuario que está ahí. Y esta sensación de presencialidad va a ser más o menos inmersiva en la medida que nosotros utilicemos el, otros elementos o más recursos que acompañen solo al visor.
el visor, el audio, sensores de posición, guantes, sonido envolvente, mandos con los que podamos interactuar, van a hacer que nuestra experiencia virtual nos deje una sensación fuerte de presencialidad, es decir, de haber estado ahí, en ese lugar que estaba visualizando. Realidad virtual es un entorno que puede ser de apariencia real o no, creado con tecnología digital y que simula la realidad y produce la sensación de presencialidad. Repito, esta sensación de presencialidad va a ser más o menos inmersiva en la medida que nosotros utilicemos otros elementos que permitan hacer más fuerte esta sensación de estar ahí. Lo que nos busca la realidad virtual es hacernos sentir que estamos ahí. Diferencia entre conceptos. Bueno, vamos a ver que por un lado tenemos metaverso, realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Esto es lo que tenemos. Este es el menú que tenemos, vamos a decirle así. Bueno, vamos a ver unas características clave que pueden ser, que pueden estar en el metaverso también, ¿ok? Bueno, por un lado tenemos el metaverso. Hemos dicho que es una red masiva, interoperable, sincrónica y persistente, y con esas tres características ya se diferenció de todas las otras. La realidad virtual no es una red masiva, es una aplicación a través de la cual yo me puedo conectar y visualizar un mundo, pero estoy solo yo, no voy a encontrarme con más personas. Hay aplicaciones de realidad virtual que me van a permitir crear una red privada donde puedo conectarme con mis estudiantes y todos estar viendo lo mismo. Pero estamos viendo lo mismo, pero no hay una presencia de nosotros en ese espacio digital. Estamos en tercera persona viendo. O mejor dicho, no estamos en tercera persona, estamos ahí, pero no nos estamos viendo a nosotros mismos o nuestras presencias digitales. Estamos compartiendo ese espacio. No es una red masiva. Si bien es cierto, son interoperables, es decir, yo puedo conectarme desde diferentes dispositivos, las aplicaciones como Expeditions Pro, que me permiten conectarme con mis estudiantes, van a requerir ciertas características que van a hacer que se aleje de esta característica interoperable. En la realidad virtual, pues tenemos la sensación de presencialidad. En la realidad aumentada no se busca la sensación de presencialidad, es al revés más bien. Busca la sensación de que el objeto está ahí. El objeto que yo estoy evocando a través de la realidad aumentada está ahí, está sobre mi mesa, está en mi mano, eh, está en la sala de mi casa, el objeto, porque lo que busca la realidad aumentada es superponer, o mejor dicho, lo que hace la realidad aumentada es superponer objetos virtuales digitales en un espacio, en un entorno real. Y la realidad mixta, la definición que más se ajusta a realidad mixta es la realidad virtual y la realidad aumentada, pero con características adicionales. Es decir, que yo veo objetos virtuales en un espacio real, pero puedo interactuar con estos objetos. Puedo presionar en la pantalla y se va a desplegar, se va a deployar más información. El metaverso va a requerir una presencia digital del usuario, cosa que no tiene la realidad aumentada, ni la realidad mixta, ni la realidad virtual. En el metaverso necesito de mi avatar. Y el avatar es el alter ego, es la presencia de la persona. Y finalmente, la continuidad de datos. Estas características hacen que el metaverso sea diferente de la realidad virtual, de la realidad aumentada y de la realidad mixta. Es una red masiva, es sincrónica y persistente, la presencia digital la determina el avatar y hay una continuidad de datos, hay una historia. Mi historia se va construyendo en el metaverso. No así en las aplicaciones de realidad virtual, ni de realidad aumentada, ni realidad mixta. Entonces, decimos que el metaverso no es lo mismo que realidad virtual, aunque podemos encontrar características de la realidad virtual en el metaverso. Así también podemos encontrar características de la realidad aumentada en el metaverso y por supuesto de la realidad mixta, pero no van a ser lo mismo. Vale aquí detenernos y mencionar cuál es la importancia que tienen los dispositivos en el metaverso. Lo primero es que el dispositivo
o mejor dicho, nosotros podemos conectar, participar, interactuar en el metaverso a través de dispositivos para visualizar, oír, producir la sensación de presencialidad, la interacción y dar nuestra presencia, tener nuestra presencia en ese espacio, necesitamos indefectiblemente de los dispositivos que nos permitan tener esto. Estos dispositivos nos van a dar la sensación de inmersión, van a permitir que nos sumerjamos nosotros en estos mundos virtuales. En el caso de la realidad virtual y la realidad aumentada son determinantes para la experiencia, para la sensación, para producir la sensación de presencialidad en ambos entornos. Dispositivos, bueno, dispositivos, esto lo vamos a ver más detenidamente también en las siguientes clases. Tenemos desde los dispositivos Cardboard, que son los dispositivos más sencillos, hasta dispositivos un poquito más complejos como los dispositivos con pantalla propia, con sistemas operativos diseñados especialmente para este tipo de interacciones y los mandos y sensores que nos van a permitir producir, tener una experiencia de presencialidad en estos entornos mucho más real, mucho más fuerte. Pero repito, con cualquiera de estos dispositivos yo puedo conectarme y a tener una experiencia en realidad virtual o conectarme al metaverso. La diferencia va a estar en la sensación de presencialidad que me van a producir cada uno de estos dispositivos. Las características y conceptos clave tanto del metaverso y la realidad virtual. Bueno, por un lado, el metaverso, decimos, es una red masiva, es interoperable, son mundos tridimensionales, la recurrencia es importante, es decir, el mundo va a continuar desarrollándose al margen de si yo me conecto o me desconecto. Y por supuesto la presencia individual en este nuevo espacio alternativo. La realidad virtual, los conceptos clave aquí son la inmersión, la presencialidad, es decir, sentir que estoy en ese lugar que estoy visualizando y la capacidad de interactuar con este espacio. ¿Dónde podemos encontrar más información? Toda esta presentación van a encontrar la información en estos dos libros que yo les recomiendo. A lo largo de las demás clases voy a ir recomendando otros libros y enlaces, pero para empezar, les recomiendo el libro de Matthew Ball y el de Fernando Navarro. Todo lo de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta que yo les he mencionado está basado en este libro de Fernando Navarro y otros que vamos a ir viendo a lo largo de estas clases. Un gusto, nos vemos en la siguiente clase.